Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Mi nombre es Roberto Ruiz, soy speaker de Akinpech y es un gusto poder dirigirme a todos ustedes. El tema que tenemos previsto hablar el día de hoy es movimientos de tercer orden. Pues como todos sabrán, en ortodoncia tenemos movimientos de primero, de segundo y de tercer orden. Y que digamos en un orden secuencial, los movimientos de tercer orden resultan ser un poco los más complicados para llevar a cabo, a diferencia de los de primero y los de segundo orden. Sin embargo, pues vamos a hablar un poco de lo que es el torque, de los que son los movimientos de tercer orden. ¿Cómo es que llevamos a cabo el torque? Bueno, pues el torque habrá que tomar en cuenta que es un movimiento radicular o también se le dice coronal en una dirección vestíbulo-lingual, que representan los movimientos de tercer orden, y esto lo logramos a través del uso de alambres rectangulares o cuadrados y a través de la prescripción de brackets o el uso de algunos auxiliares para dar estos movimientos. Usualmente, cuando nosotros trabajamos con sistemas preajustados, porque parte de la evolución que ha tenido la ortodoncia es el uso de brackets que tengan información dentro de ellos, y el torque justamente pues viene incluido en los aparatos. Sin embargo, desde un punto de vista crítico, habrá que tomar en cuenta que hoy tenemos disponibles diferentes tipos sistemas de brackets, diferentes sistemas, tipos y sistemas de brackets. Esto significa que cada uno tiene una prescripción diferente. La parte importante de cuando generamos movimientos de tercer orden es tomar en cuenta que los brackets o las prescripciones que nosotros utilizamos, pues las usamos para hombres y mujeres. Y la primera pregunta que habría que hacernos es, ¿son unisex entonces los brackets? O tendríamos que decir que son aparatos de valores promedio, porque finalmente tienen un valor, una prescripción determinada, y tendrá que ser utilizada de forma universal. Y cuando me refiero de forma universal, significa que estos dispositivos entonces son multiétnicos o multirraciales. Es decir, si sirven para latinos, para caucásicos, para asiáticos, para afroamericanos. Es decir, es una pregunta que habría que hacerse. ¿Es correcta la prescripción que tenemos para todos los pacientes? Y los movimientos de tercer orden, pues, tienen por resultado generar cambios en la posición de los dientes en un sentido vestíbulo lingual. Desde la era del doctor Larry Andrews, en la década de los inicios de los 70, el doctor Larry Andrews desarrolló el sistema de arco recto. Y estos valores que aparecen en la pantalla, pues eran los valores que obtuvo de una muestra de 120 personas con características de normoclusión. En sus orígenes, el doctor Andrews, incluso él pensaba, porque así está publicado en sus primeros trabajos, que debería haber prescripciones para pacientes dolicofaciales, mesofaciales y braquifaciales. Es decir, donde la inclinación de los dientes juega un papel importante porque la obtención del torque que se iba a colocar en los aparatos se obtuvo a través de medir la inclinación de la superficie labial de los dientes. A través de medir esta inclinación se pudo determinar el grado de torque que debería tener el aparato. Habrá que tomar en cuenta que después de medir toda esta muestra de 120 sujetos, el doctor Andrews solamente obtuvo el promedio de toda esa muestra. Esa es la razón por la que siempre cuestionamos que si un valor promedio pudiera ser útil para todos los pacientes. La parte importante que debemos de tomar en cuenta es que pues todas las prescripciones son diferentes y como clínicos debemos de tomar muy en cuenta cuál es la prescripción del aparato que me gusta utilizar, porque la parte importante cuando nosotros hacemos ortodoncia no estriba en el bracket, estriba en la filosofía de tratamiento que empleamos, en la mecánica que empleamos y bueno, y que esté contenida en alguna de las técnicas con las que decidamos trabajar. Entonces, es importante para los clínicos, pues, tener muy en cuenta cuál es la prescripción del aparato que utilizo.
y qué tengo que conocer de ella para saber en algunos casos cómo optimizarla cuando las situaciones clínicas lo requieran. En la evolución de los sistemas preajustados, en los orígenes, el doctor Andrews pregonaba el uso del torque en la base del bracket. A través de los años, diferentes compañías, diferentes diseños de brackets han adoptado tener el torque en la base o tener el torque en la cara. Ha habido estudios clínicos a través de la historia que han dado evidencia de que no hay dato clínico importante que sea significativo para utilizarlo en la cara o en la base. Sin embargo, si a mí me preguntan desde un punto de vista de física y de correlación, siempre sería bueno que los brackets que empleemos tuvieran el torque en la base, porque esto va a hacer coincidir el centro de la ranura del bracket con el centro de la base del diente y con el centro de la corona clínica, que es donde usualmente se deben de situar los brackets. Y cuando hablamos del centro de la corona clínica, yo me referiría a más o menos lo que corresponde al centro de la corona clínica del diente. Porque también desde los trabajos del doctor Andrews, él mencionaba, y está estudiado por muchos investigadores, que en la medida que nosotros hacemos modificaciones de cementado de los brackets en sentido ocluso gingival, estas modificaciones en sentido ocluso gingival o verticales, pues van a dar por resultado, cuando son cementados en superficies convexas, que la inclinación de la ranura se modifique. Sin embargo, muchos clínicos se podrían preguntar, bueno, ¿qué tanto varía si la haciendo o desciendo la altura de mi bracket? ¿Qué tanto me va a modificar? Hay que tomar en cuenta que el mismo relieve de la superficie labial de los dientes es diferente de una persona a otra, incluso de un diente a otro. Entonces, son situaciones clínicas que con frecuencia van a requerir de un detallado ajuste en las últimas etapas de tratamiento, o bien en aquellas técnicas donde dejamos tolerancias o libertad de movimiento del alambre dentro de la ranura, es decir, terminamos con ranura, con brackets, utilizamos brackets 0.22 con ranuras 0.22 y alambres 19 por 25, donde vamos a facilitar que pues haya una libertad de movimiento para no tener que ajustarnos a ser muy precisos en estas irregularidades que se pueden presentar. De esta manera, pues los clínicos pueden trabajar ascendiendo, descendiendo. Algo que creo yo que es importante es que los brackets deben estar más o menos en el centro de la corona clínica de los dientes. En la medida que se ascienden o se colocan más gingivales, mientras existe una correspondencia contra los demás dientes, pues nos estaremos acercando a los centros de resistencia del diente y también los momentos de fuerza que se generen son menores en la medida que se acortan estas distancias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como clínicos? Porque usualmente buscamos tener control de los movimientos de tercer orden en las últimas etapas de tratamiento. Es decir, cuando yo tengo incisivos que están muy proinclinados y durante la mecánica de tratamiento yo decido hacer extracciones, cerrar los espacios y retroinclinarlos, con frecuencia es a estas alturas donde como clínicos buscamos controlar los movimientos de tercer orden. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que desde mi punto de vista, en la medida que tempranamente se controlen los movimientos de tercer orden, es de mucha importancia porque no hay que esperar a las últimas etapas de tratamiento, tomando en cuenta que para que un movimiento de tercer orden se dé de manera adecuada, pues nos va a tomar entre 4 y hasta 8 meses para que se puedan expresar de manera adecuada. Y si usualmente lo dejamos en últimas etapas de tratamiento, pues con frecuencia ya vamos a tener la presión de los pacientes de que cuándo me vas a quitar los aparatos. Entonces, como clínicos hay que tomar muy en cuenta cómo queremos trabajar, pero si lo controlamos tempranamente es muy, muy bueno. Ahora, hablando de casos con extracciones, hay que tomar en cuenta que si yo voy a hacer un procedimiento donde realicé extracciones, tengo dos opciones para cerrar los espacios. Cerrarlos por deslizamiento o por translación. Y el deslizamiento sería permitir que mis dientes
se retroinclinen, como se ve en la imagen superior, o bien hacer una mecánica de traslación donde yo ayude a que mis dientes se muevan en masa. Esto implica generar movimientos de tercer orden y también aplicar desde un punto de vista biomecánico los conceptos de relación o proporción del momento de fuerza para producirlo. Entonces, habrá que elegir cuál es la mecánica con la que yo trabajo, decidir si al finalizar el tratamiento yo tengo que generar movimientos de tercer orden o lo puedo hacer controlando la cierre de espacios buscando una traslación. Voy a hablar un poco de algunos conceptos de lo que serían los movimientos de tercer orden y creo que es importante tomarlos en cuenta. Lo primero es que es el torque. Bueno, vamos a tener que es un movimiento radicular o coronal que se genera en una dirección vestíbulo-lingual. Estos son movimientos de tercer orden, como lo mencioné, y lo vamos a lograr a través de las prescripciones, a través del uso de alambres rectangulares o a través de auxiliares para dar torque. La torsión como tal es el efecto de torcer un alambre sobre su propio eje. Es decir, cuando yo quiero trabajar movimientos de tercer orden, yo puedo utilizar alambres rectangulares o cuadrados en algunos casos y torcerlos. Si yo los tuerzo, yo puedo generar movimientos de tercer orden. También vamos a tener lo que corresponde a un torque radicular y va a ser el movimiento de las raíces de los dientes en una dirección vestíbulo-lingual. Pero también tenemos un torque coronal y el torque coronal va a ser un movimiento de la corona en dirección vestíbulo-lingual, que usualmente cuando nosotros aplicamos un torque radicular hacia palatino o hacia lingual, pues vamos a tener un efecto de la corona en sentido opuesto. Entonces, cuando hablamos aquí del torque radicular y coronal, usualmente uno asocia de que los movimientos de tercer orden deberían de ser estrictamente radiculares. Sin embargo, pues la corona es parte del diente y la corona va a describir siempre un movimiento en dirección opuesta al que la raíz queramos dirigir. Sin embargo, habrá que tomar muy en cuenta que para algunos efectos de movimiento de tercer orden pudiera expresarse más coronal que radicular y son algunos aspectos que como clínicos debemos de tomar en cuenta para poder tener un control adecuado de dichos movimientos. De aquí derivamos al siguiente concepto que sería torque positivo y el torque positivo va a ser movimiento radicular en sentido lingual o palatino. Aquí ya empezamos a tener una dirección expresa, es decir, si yo tengo un movimiento radicular hacia palatino, lo vamos a clasificar como torque positivo. O también el torque positivo puede ser un movimiento coronal en sentido vestibular. Ahora, ¿por qué tenemos que tener mucho control de los movimientos de tercer orden? Porque la corona, de manera estricta, es la que va a ofrecer menor resistencia al desplazamiento. La corona no está rodeada por dientes, de tal manera que cuando nosotros aplicamos fuerza para producir un torque positivo radicular, habrá que tener muy bien consolidado el arco para evitar que la corona se mueva en sentido vestibular. Y entonces es de la manera en la que pudiéramos controlar los movimientos de torque coronales. De aquí pasamos a lo que es un torque negativo, que es un movimiento radicular en sentido vestibular o movimiento coronal en sentido lingual. Usualmente, y un ejemplo de torque negativo, las mordidas cruzadas posteriores, usualmente nosotros las corregimos al iniciar un tratamiento de ortodoncia. Cuando tenemos una mordida cruzada posterior, pues expandimos el arco y se corrigen. La excepción de expandir el arco superior es cuando las mordidas cruzadas posteriores son atribuidas a la posición de los molares mandibulares. Es decir, que tengamos molares mandibulares expandidos.
Estas mordidas cruzadas posteriores no se corrigen al iniciar el tratamiento y las vamos a corregir en etapas avanzadas del mismo. Cuando tengamos nivelado el arco inferior, cuando tengamos espacios en el arco inferior, y lo vamos a lograr a través de dar movimientos de tercer orden negativo a nivel de los segmentos posteriores mandibulares, buscando que la mayor expresión sea de torque coronal, con lo cual podemos corregir esa mordida cruzada posterior que es atribuida al arco inferior. Nuestro siguiente concepto va a ser lo que es un torque activo. Y cuando hablamos de torque activo, no me refiero a cuestión de actitud, no es que sea que haga más ejercicio o algo. Un torque activo significa que es la respuesta que existe a la inserción de alambres o rectangulares, ¿sí? O a la utilización de auxiliares. Es decir, un torque activo significa expresión. Yo inserto un alambre y empieza a dar como respuesta un movimiento de tercer orden, significa que tengo un torque activo. Y cuando hablamos de torque activo, y lo dice en la parte del lado derecho, puede ser favorable o desfavorable. Yo te voy a explicar a qué se refiere que pudiera ser favorable o desfavorable, porque con frecuencia, pues nosotros esperaríamos que a la inserción de alambres rectangulares sobre una ranura de un determinado bracket de determinada prescripción, tuviéramos una respuesta que fuera muy acorde a las necesidades del paciente. Sin embargo, en ocasiones no se da. Yo puedo insertar un alambre rectangular y puede haber expresión de movimientos de tercer orden, pero no necesariamente ese movimiento va a ser el totalmente acorde a las necesidades que el paciente pudiera tener. De aquí, entonces, si tenemos un torque activo, pues vamos a tener un torque pasivo, de tal forma que el torque pasivo es la ausencia de movimiento debido a la relación ya sea de corte seccional y tamaño de los alambres. Cuando me refiero a corte seccional, me refiero a si mi alambre es redondo, si es rectangular o si es cuadrado, y al tamaño del mismo. Es decir, que el alambre rote dentro de la ranura del bracket o que la cantidad de contacto sobre la superficie del bracket sean mínimas, de tal manera que no se exprese ningún movimiento. Entonces, aquí la relación entre lo que es el torque activo y el pasivo tendrá muy en cuenta la posición que tenga la ranura del bracket. Habrá que tomar muy en cuenta este aspecto. Es decir, cómo espacialmente está dispuesta la ranura del bracket, habrá que observarla cuando nosotros vamos a trabajar con alambres rectangulares. Por supuesto que si estoy trabajando con alambres rectangulares de calibre menor, por ejemplo, si yo trabajo con una ranura 0,22 y decido utilizar alambres 16 por 22, muy probablemente ese alambre casi llegue a rotar dentro de la ranura. Entonces es un alambre que va a tener un torque pasivo, que no genera ningún efecto. De aquí pasamos, y es una relación muy estrecha, la que guarda el torque activo, el torque pasivo, con el torque efectivo. Aquí podemos observar la diferencia entre lo que sería un torque eh, pasivo con un activo, y se alcanza a ver la ranura del bracket y del tubo, sobre todo esencialmente a nivel del tubo. Se puede ver que hay una ligera inclinación de dicha ranura. Esa inclinación que tiene la ranura representaría que si yo coloco un alambre que llene dicha ranura, el alambre va a obligar a que el molar tienda a inclinarse hacia adentro. Aquí hay dos aspectos a tomar en cuenta. Es un movimiento que conviene a las necesidades del caso. Habrá que evaluar. Si me conviene, está perfecto que se exprese ese torque, pero muy probablemente no convenga a las necesidades del caso. Entonces ahí lo que tenemos que trabajar es con un torque pasivo, decreciendo el calibre del arco. Ahora, si es imperante o imperativo trabajar con una ranura, con esta ranura, perdón, aplicando una mayor fuerza, es decir, trabajando con un calibre eh, que llene dicha ranura, podemos tener dos situaciones clínicas. Por un lado,
buscar generar un movimiento de tercer orden, buscando tener un torque pasivo, donde mi alambre coincida perfectamente con la inclinación que tiene la ranura. O bien, decrecer el calibre del alambre para que tengamos un torque pasivo y no generemos ningún movimiento de tercer orden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con frecuencia, una de las de los lineamientos es trabajar con calibres de alambre menores al tamaño de la ranura, con lo cual pues se compromete menos esa expresión. O dos, volverlos muy observadores de las inclinaciones que tienen las ranuras de los brackets para poder cuantificar, dependiendo del calibre del alambre, la cantidad de expresión que pudiera tener nuestros dientes o de movimiento. De aquí entonces pasamos a lo que sería el torque efectivo, que va a ser la cantidad de movimiento radicular o coronal, que sería la expresión, como respuesta a la relación que tenga el arco o la relación arco-bracket o a la cantidad de torsión que le damos a las alambres. Entonces, es muy importante saber que si yo tengo un torque de 14 grados, no necesariamente se van a expresar 14 grados de torque. Hay que tomar muy en cuenta la libertad de movimiento que tiene el alambre dentro de la ranura del bracket, la inclinación que tiene dicha ranura y las necesidades clínicas que tenga el caso. Entonces, de esta manera podremos tener un torque efectivo, sabiendo que existe también un torque nominal, que es la cantidad eh, eh, que viene prescrita en los brackets, es decir, la información que traen ya los brackets de torque o la cantidad de grados que yo tuerzo un alambre sería mi torque nominal, pero no necesariamente la cantidad de prescripción que tiene un bracket es lo que se va a mover un diente, ni en ocasiones la cantidad que yo tuerzo un alambre, si le doy un torque de 10 grados, es lo que necesariamente se va a mover un diente. Pudiera haber variaciones porque hay que tomar en cuenta el calibre del alambre, las dimensiones de la ranura del bracket, y entonces vamos a poder conjugar cuál es mi torque nominal, cuál es el torque efectivo que yo espero obtener, y va a ir muy de la mano con los conceptos de lo que es el torque activo y pasivo. Si realmente va a haber actividad, o aunque a pesar de que yo esté torciendo el alambre, pudiéramos tener un torque pasivo, que significaría no mover el diente, simplemente conseguir que coincida la inclinación que tiene la ranura del bracket con la ranura, perdón, con el alambre que estamos insertando. De aquí, y ya acercándome para terminar esta información de los conceptos de movimiento de tercer orden, tendríamos lo que representa a tener un torque continuo posterior. El torque continuo posterior sería un torque negativo, que pudiera ser incluso positivo, si algún caso en particular lo necesitara, que se aplica a los segmentos posteriores. Usualmente es negativo porque la inclinación de la superficie labial de los dientes en los segmentos posteriores es negativa. Y hace muchos años, cuando se trabajaban en sistemas de 0 grados, el torque que se aplicaba en los segmentos posteriores era negativo. Sin embargo, aquí entran algunos aspectos a tomar en cuenta, porque si bien los dientes en la parte posterior tienen valores de torque negativos, gradualmente se hacen más negativos de adelante hacia atrás. De aquí se va a desprender un concepto más que sería el torque progresivo posterior. El torque progresivo posterior, que hoy en día se aplica mucho menos como tal, porque era un torque que se aplicaba con mucha frecuencia cuando se trabajaba en técnicas de 0 grados, pero era el incremento gradual del torque, que en este caso era negativo, en los segmentos posteriores para buscar tener ese equilibrio de la inclinación de la superficie labial de los dientes, que gradualmente es más negativa de adelante hacia atrás, y donde se hace más evidente es en el arco mandibular, de canino hacia atrás, o en este caso desde los incisivos hacia la parte posterior, tenemos valores de torque negativos. Entonces, de aquí surge la pregunta.
Hoy pues tenemos diferentes prescripciones, diferentes técnicas que muchos de los ortodoxistas utilizan, sistemas como el de Andrews, el de Roth, el de Alexander, MBT, Damon, Tippech, Ricketts, ProTorque. Digamos, creo que la mayoría de los sistemas están englobados dentro de estas que aparecen. Y la pregunta es, ¿cuál es la mejor? Yo creo que la mejor es la que a cada clínico le parezca correcta, la que en las manos de cada clínico sea útil y que logre tener los resultados que los pacientes necesitan. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta, pues, qué criterios tenemos para la elección de estas técnicas. Pues porque la aprendimos en la universidad, es porque me gusta y la he estudiado y la he desarrollado. La parte importante no va a estribar en el bracket, sino en todo el sistema que va detrás de cada una de estas prescripciones. Pero es importante tomar en cuenta que dichas prescripciones pues desde mi punto de vista no resuelven, porque con frecuencia nos van a decir que la prescripción va a trabajar por nosotros. Hoy yo creo que los sistemas que más se utilizan en muchos lados serían el de Roth, el de MBT y el de Damon o el de algunos sistemas de autoligado, que incluso en algunas compañías cambian. En Hacking Page tenemos sistemas de autoligado con prescripción Roth, con prescripción Damon, y entonces habrá que tomar muy en cuenta la prescripción que tenga el aparato que yo utilizo, porque es la única manera en la que yo puedo cuantificar la cantidad que yo tuviera que torcer un alambre. Tengo que observar las características y la disposición que tenga la ranura de los brackets para poder expresar movimientos de tercer orden. Entonces, de esta forma, podemos alcanzar a tener pues mucho mejores resultados. Ahora, creo que es importante mencionar que entre más temprano en un tratamiento de ortodoncia eh, tomemos control de los movimientos de tercer orden, pues va a ser mucho mejor. Al menos yo soy de esa idea y está escrita desde hace muchos años por el doctor Wick Alexander, que el control de los movimientos de tercer orden se debe alcanzar lo más pronto que sea posible en el tratamiento. Entonces, creo que hoy tenemos diferentes aleaciones de alambres que nos permiten aplicar fuerzas mucho más ligeras y que podamos alcanzar alambres rectangulares en etapas tempranas en los tratamientos que realizamos. Esto nos va a permitir, pues, entonces, pues tener un mejor control de los movimientos de tercer orden. Y bueno, no olvidemos que cuando hablamos de movimientos de tercer orden, hay que tomar en cuenta que no siempre se van a adaptar en su totalidad a las características de las personas en los cuales empleamos el uso de brackets. Habrá que optimizar los recursos de estos en base a la observación eh, que nos va a permitir tener un mejor control de los movimientos de tercer orden. Eh, Quiero agradecer su atención. Dejo mi correo de contacto. Que tengan muy buena tarde y no dejen de seguirnos en las redes sociales de Akinpech. Muy buenas tardes.